Muy buenos días, bendiciones a todos los que están sintonizando este canal. Mucho gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Santos Israel Dávila García y quiero compartir con ustedes este pequeño corto video, poder compartir con ustedes. Soy pastor evangélico y les invito para que puedan suscribirse a mi canal de YouTube. Y hoy quiero hablarles acerca del Evangelio según la Biblia. ¿Alguna vez alguien le ha mostrado con la Biblia cómo usted puede ser salvo o tener la seguridad de ir al cielo cuando muere? Vamos a ver de que hoy en día muchos parecen estar predicando el Evangelio, pero en realidad, según la Biblia, ¿qué es el Evangelio para usted? La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. Son buenas noticias, cómo usted puede tener una relación personal y amorosa con Dios, que le dé sentido y propósito a la vida diaria. También le da la plena certeza que pasará la eternidad con Él en el cielo. En la actualidad muchas personas dicen estar predicando el Evangelio, pero parece que cada uno tiene un mensaje diferente, porque uno dice, diga la oración del pecador para ser salvo, abandone sus pecados y acuda a Dios. Otro dice, ore para recibir a Cristo. Otro dice, ponga a Cristo en el trono de su vida. Otro dice, invite a Jesucristo a entrar en su corazón. Otro dice, arrepiéntase y sea bautizado. Otro dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Cristo. Otro dice, entregue su vida a Cristo. Otro dice, dé su corazón a Dios. ¿Por qué oímos tantos mensajes diferentes hoy en día? Hay más que solo un evangelio en realidad. Pero en realidad, según la Biblia, ¿qué es el evangelio? Debe responder a las preguntas según lo que usted ha estudiado, lo que le han dicho. ¿Qué es el evangelio? Estimado amigo que me está viendo, el evangelio son las buenas noticias de Dios al hombre. Cómo usted puede tener una relación amorosa con Dios. La palabra del Señor dice en Romanos, dice que todos estamos bajo pecado. La palabra de Dios nos dice en primer lugar que tenemos que aceptar que Dios es santo, Él es justo, Él es perfecto. Dice Salmo 99:9, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová es nuestro Dios, es santo. Dice la palabra del Señor en Isaías 15:16, dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Usted necesita también aceptar que es culpable ante Dios, ante un Dios santo y justo. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, dice, por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia que hemos pecado todos y debido al pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La palabra de Dios dice que todas nuestras justicias, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Note que la palabra de Dios dice que hemos pecado, todos hemos pecado y estamos destituidos, excluidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo también usted debe saber que hay un Dios que exige una pena por el pecado. Dice Romanos 3:23, dice que la paga del pecado es muerte. Cuando la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, significa que usted solamente tiene dos opciones, y una de ellas es pagar por su pecado con la muerte, muerte física y muerte espiritual. Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Todos nosotros los seres humanos estamos expuestos a la muerte debido al pecado. Estamos expuestos a la muerte espiritual y a la muerte física debido al pecado. Porque el pecado, la paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. El pago por el pecado tiene que ser
o es la muerte. Debes saber que lo que Dios ha provisto para él por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Usted debe saber lo que Dios ha provisto para él por medio de la obra de Jesucristo su Hijo. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra de Dios dice que aún nosotros, siendo pecadores, Él murió por nosotros. Él derramó su sangre por usted y por mí, aún siendo pecadores. Dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, estimado amigo, ¿quién murió por nosotros? ¿Quién pagó por nosotros? Dice la Biblia que el pago del pecado es la muerte, pero hubo alguien quien pagó por los pecados nuestros, pasados, presentes y futuros, y ese que pagó por nuestros pecados es Jesucristo. Dios lo envió como muestra de su amor a morir por nuestros pecados, a morir en nuestro lugar. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a Jesús a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Imagínese usted que dice el texto que para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dios estuvo satisfecho por la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario para pagar por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces ya hemos visto de que Dios es santo, Él es justo, es perfecto. Ya vimos que debemos aceptar que somos culpables ante un Dios justo y santo. Ya hemos visto que debemos saber que hay un Dios justo que exige una pena por el pecado, y la pena por el pecado es la muerte, el cual la pagó su propio Hijo. Y ahora debemos creer en Jesucristo solamente, reconociendo que la salvación es un regalo de Dios para el pecador, aparte de cualquier obra. La palabra de Dios dice en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, es un don, es un regalo de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, es un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es un regalo de Dios, gracia es regalo, por gracia, por medio de la fe, dice, y esto no es de vosotros, está diciendo, esto no depende de ustedes, es un don, es un regalo de Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:4, dice, más el que obra, dice, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice, más al que no obra, si no dice que cree en aquel, sino el que cree en aquel que justifica, dice, su fe le es contada por justicia. Dice la palabra del Señor en San Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios nos muestra y nos dice que todo aquel que cree en Él puede tener vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Y dice la palabra del Señor que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Dice la palabra del Señor también, en San Juan 3:18 dice que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Usted debe descansar en la garantía que Dios le da. Por eso puede estar seguro de que si una persona ha creído en Jesucristo, esta persona es salva para siempre. Dice 1 Juan 5:3, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. De cierto os digo, dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted puede darse cuenta que su rechazamiento de Jesucristo es la única cosa que le condenará. Dice que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito
hijo de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted, estimado amigo, para ser salvo? Tiene que asistir a una iglesia, hacer rituales religiosos. No, amigo. Tiene que creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiere usted hoy creer en Jesucristo como su Salvador? Venga a Él solo por medio de la fe. La palabra creer significa confiar en, depender de y poner la fe en. Eso significa la palabra creer. ¿Qué significa? Que cuando nosotros creemos en Él, toda nuestra dependencia va a estar en Él y no de nosotros. Estimado amigo que me ve o que me escucha, la decisión es suya. ¿Quiere usted creer en el Señor y pasar de muerte a vida hoy? Le invito que si usted lo hace, de creer en Él, la palabra de Dios dice que Él le da vida eterna y que no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La decisión es suya y podemos orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque podemos estar predicando tu palabra, anunciando el Evangelio, Señor. Bendice, Señor, a todos los que están viendo este video, Señor. Y tú seas, oh Dios, poniendo ese deseo en sus corazones, Padre, de poder poner su confianza en ti como el único y salvador de sus vidas. Sabemos, Señor, de que tu palabra dice que tu gracia se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, amigo, le invito a suscribirse a mi canal de YouTube y comparta este mensaje con un amigo, escúchelo, estudie los textos que le mencioné y espero que sea de mucha bendición para usted. Bendiciones, buen día.